Hay palabras de Jesús que consuelan, hay palabras que sanan, y hay palabras que separan. En Juan 15, Jesús no está hablando con multitudes curiosas, ni con enemigos declarados. Él está hablando con los que caminan con Él, con los que dicen creer, con los que se consideran discípulos. Y es exactamente ahí donde el texto se vuelve peligroso. Porque Jesús no dice, todo pámpano que está lejos de mí. Él dice, todo pámpano que estando en mí no da fruto. Esta es la frase que desmonta el cristianismo moderno. Esta es la palabra que Charles Spurgeon nunca suavizó. Esta es la línea que separa a los verdaderos de los falsos, no por la apariencia, sino por la vida que fluye, o por la ausencia de ella. Vivimos en un tiempo en el que muchos aprendieron a hablar de Cristo, pero pocos aprendieron a permanecer en Cristo. Un tiempo en el que la fe se volvió discurso, la salvación se volvió etiqueta y la obediencia se volvió opción. Pero Jesús no negocia con ramas estériles. Él no evalúa hojas, no admira el lenguaje religioso, no se impresiona con actividades externas. Él busca fruto. Spurgeon decía que la mayor tragedia de la iglesia no son los enemigos declarados, sino los convertidos aparentes, aquellos que están conectados por fuera, pero nunca recibieron vida por dentro. Juan 15 no fue escrito para el mundo, fue escrito para la iglesia. Y, si se lee con honestidad, obliga a cada alma a hacerse solo una pregunta. ¿Estoy realmente permaneciendo en Cristo? ¿O simplemente me acostumbré al ambiente de Él? Hoy, esta palabra de Jesús no viene para consolar. Viene para revelar, para cortar el falso descanso, y para mostrar quién vive de la vid y quién solo se apoya en ella. Cuando Jesús dice, «Yo soy la vid verdadera», Él no está iniciando una parábola poética para inspirar una reflexión ligera. Él está haciendo una declaración de exclusividad espiritual. Al usar la palabra verdadera, Jesús está, implícitamente, denunciando todas las falsas fuentes de vida espiritual que los hombres suelen abrazar. Israel se veía a sí mismo como la vid de Dios. La religión, los rituales, el linaje, el templo, todo eso era tratado como señal de pertenencia. Pero Jesús rompe esa estructura al decir, no es la institución, no es la herencia, no es la apariencia, soy yo. Fuera de Él, no hay vida espiritual legítima, no hay fruto real, no hay permanencia. Charles Spurgeon advertía que muchos confunden la proximidad religiosa con la unión espiritual. Estar cerca de la vid no es lo mismo que estar conectado a ella. Una rama puede estar en medio del campo, recibir sol, lluvia y aún así estar muerta por dentro. De la misma forma, alguien puede asistir a los cultos, conocer el lenguaje de la fe y aún así nunca haber recibido la vida que fluye de Cristo. Jesús no dice, toda rama que no asiste. Él dice, todo pámpano que, estando en mí. Esta es la frase que desmonta toda falsa seguridad. El problema no es estar fuera. El peligro real es estar aparentemente dentro, sin vida. La imagen de la vid revela algo profundo. La rama no produce fruto por esfuerzo propio. No decide fructificar. Simplemente permanece conectada, y la vida de la vid fluye naturalmente. Donde hay vida, el fruto surge como consecuencia inevitable. Donde no hay fruto, el diagnóstico es simple y terrible. No hay vida. Spurgeon decía que la iglesia está llena de personas que aprendieron a imitar las señales externas de la fe, pero nunca pasaron por la transformación interna del nuevo nacimiento. Aprenden a hablar como cristianos, a actuar como cristianos, a emocionarse como cristianos, pero nunca fueron injertados en Cristo de verdad. Juan 15 confronta exactamente ese tipo de cristianismo. Jesús no presenta una fe basada en eventos ocasionales, experiencias puntuales o momentos de emoción. Él habla de permanecer. Permanecer es continuidad, es constancia, es vida que no depende de la circunstancia. Una rama no se conecta a la vid solo los domingos. Vive conectada o muere.
Y aquí está el punto que separa a los verdaderos de los falsos. La rama falsa parece viva por un tiempo, pero no sostiene el fruto. La rama verdadera puede pasar por estaciones difíciles, pero jamás pierde la conexión. Spurgeon afirmaba que el mayor engaño espiritual es pensar que la salvación se prueba por palabras, cuando Jesús deja claro que se manifiesta por una vida fructífera. No se trata de perfección, sino de dirección. No se trata de cantidad de obras, sino de evidencia de vida. La vid verdadera no acepta ramas decorativas, solo sostiene ramas vivas. Juan 15 nos obliga a enfrentar una verdad incómoda. No toda rama que parece conectada está realmente unida. Y Jesús no pospone ese diagnóstico para el fin de los tiempos. Él afirma que el Padre ya está actuando ahora, observando, evaluando, cuidando y también cortando. Este no es un capítulo para curiosos. Es un capítulo para quien desea permanecer vivo. Antes de avanzar, la pregunta debe hacerse con honestidad brutal. ¿La vida de Cristo está fluyendo en usted? ¿O usted simplemente aprendió a apoyarse en Él sin haberse rendido nunca totalmente? Pocas frases de Jesús causan tanto malestar como esta. Todo pámpano que, estando en mí, no da fruto, lo corta. No hay metáfora más directa, no hay explicación intermedia, no hay espacio para romantizar. Jesús no dice que la rama es advertida, ni que recibe una oportunidad simbólica más, ni que será apenas disciplinada emocionalmente. Él dice, es cortada, y el escándalo del texto no está en el corte en sí, sino en el detalle que muchos intentan ignorar. La rama estaba en mí. Este es el punto que desmonta la falsa seguridad religiosa. Spurgeon afirmaba que nada es más peligroso que un pecador convencido de que está salvo. Un hombre que sabe que está perdido aún puede clamar por misericordia. Pero aquel que se cree seguro, mientras está espiritualmente muerto, camina tranquilamente hacia el juicio. Juan 15 no trata de gente distante de la fe. Trata de personas dentro del ambiente espiritual, familiarizadas con el nombre de Jesús, acostumbradas al lenguaje de la iglesia, integradas en la comunidad visible. Aún así, Jesús afirma que algunas de esas vidas no poseen aquello que prueba la unión verdadera: fruto. El corte no ocurre porque la rama sea débil. No ocurre porque pase por luchas. No ocurre por caídas puntuales. El corte ocurre porque no hay vida fluyendo. Aquí es necesario ser extremadamente honestos. Jesús no define el fruto como desempeño religioso. El fruto no es cantidad de actividades, ni cargos, ni ministerios aparentes. El fruto es la manifestación visible de la vida de Cristo en el interior del hombre. Donde Cristo vive, algo cambia. Donde la savia fluye, algo crece. Spurgeon decía que el cristianismo moderno enseñó a las personas a sentirse seguras sin haber sido nunca regeneradas. Aprendieron a confiar en una decisión pasada, en una oración antigua, en un momento emocional, pero nunca pasaron por la transformación continua que acompaña a la vida verdadera en Cristo. El Padre, a quien Jesús llama labrador, no es un espectador pasivo. Él observa. Él examina. Él no se engaña con hojas verdes artificiales. Él no se impresiona con apariencia de salud. El agricultor sabe reconocer cuando una rama solo está ocupando espacio. Y aquí entra una verdad que muchos evitan predicar. Dios no preserva lo que no produce vida. El corte es un acto de justicia, no de crueldad. Una rama sin vida consume recursos, ocupa lugar e impide el crecimiento saludable de la vid. Mantenerla sería un perjuicio espiritual. Por eso Jesús no pide disculpas por la imagen que usa. Él quiere que entendamos que la pertenencia externa nunca sustituyó a la vida interna. Spurgeon advertía que muchos aman a un Cristo que salva, pero rechazan a un Cristo que gobierna. Quieren los beneficios de la vid, pero no aceptan la dependencia total de ella. Quieren estar en Cristo como un título, no como una condición de vida. Pero Jesús no acepta ramas independientes. O hay unión real, o hay separación inevitable. Lo más aterrador de este texto no es el corte en sí,
sino el tiempo que la rama permaneció allí sin vida, sin fruto, sin transformación. Eso revela que es posible vivir años en el ambiente de la fe sin haber sido realmente injertado nunca. Es posible aprender a parecer vivo mientras se está seco por dentro. Juan 15. No nos llama a un miedo neurótico, sino a un autoexamen honesto. El verdadero pámpano no vive aterrorizado por el corte, vive dependiente de la vid. La rama falsa, por el contrario, vive demasiado confiada, hasta el día en que descubre que nunca hubo vida. La pregunta que Jesús plantea no es cómoda, pero es necesaria. ¿Hay fruto porque Cristo vive en usted? ¿O solo hay apariencia porque usted aprendió a adaptarse al ambiente cristiano? El corte no ocurre por falta de esfuerzo, ocurre por falta de vida. Y esta verdad, aunque dura, es un acto de misericordia divina. Mejor ser confrontado ahora que ser expuesto en el último día. Después de hablar del corte, Jesús introduce una verdad igualmente difícil, pero muchas veces mal comprendida. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpia, lo poda, para que lleve más fruto. Aquí, Jesús separa definitivamente dos experiencias que muchos confunden. El corte elimina la rama sin vida. La poda golpea a la rama viva. El primero es exclusión. El segundo es cuidado severo. Y esta distinción es crucial para no transformar Juan 15 en un mensaje de miedo, cuando en realidad es un mensaje de discernimiento. Spurgeon solía decir que el cristiano verdadero no es aquel que nunca sufre, sino aquel que permanece vivo, incluso cuando Dios corta aquello que él ama. La poda no ocurre para destruir la rama, sino para librarla de lo que le roba su fuerza. Una rama puede estar viva y, aún así, cargar excesos que impiden que el fruto madure. El agricultor sabe que el crecimiento desordenado no es señal de salud. Muchas hojas, muchas ramas, mucha apariencia y poco fruto. Por eso la cuchilla entra no como castigo, sino como estrategia de amor. Esta es una de las verdades más rechazadas del cristianismo moderno. Dios no solo consuela, Él interviene. La poda duele porque golpea áreas legítimas de nuestra vida. No solo corta el pecado evidente, sino que a veces elimina cosas lícitas que se convirtieron en distracciones. Relaciones, proyectos, ambiciones, incluso ministerios, pueden ser podados cuando comienzan a competir con la vida de Cristo fluyendo en el interior. Spurgeon advertía que muchos interpretan cualquier sufrimiento como señal de rechazo divino, cuando en realidad puede ser prueba de filiación. La rama muerta no es podada, es cortada. Solo se poda lo que está vivo y tiene potencial de fructificar más. La poda expone una diferencia profunda entre el verdadero y el falso. La rama falsa abandona la vid cuando duele. La verdadera permanece, incluso sin entender completamente el proceso. Jesús no promete que la poda será cómoda. Él promete que será fructífera. Aquí está el error común. Muchos quieren frutos sin poda, crecimiento sin disciplina, intimidad sin transformación. Quieren permanecer en Cristo sin permitir que Cristo transforme lo que necesita ser transformado. Pero la vida de la vid no fluye para preservar nuestro confort, fluye para producir fruto que glorifique al Padre. Y es exactamente eso lo que Jesús dice a continuación. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. La poda, por tanto, no es señal de alejamiento, sino de proximidad. Es el Padre actuando personalmente en la rama, ajustando, corrigiendo, alineando. El agricultor no delega esta tarea, él mismo se encarga. Eso revela celo, no abandono. Spurgeon decía que Dios hiere solo para sanar, corta solo para fortalecer y disciplina solo para madurar. El cristiano que entiende esto deja de interpretar cada pérdida como una derrota y comienza a ver el proceso espiritual detrás del dolor. Pero hay una prueba silenciosa en la poda. Revela dónde está nuestra fuente de identidad. Si nuestra alegría está en lo que fue podado, murmuramos. Si nuestra alegría está en la vid, permanecemos. La poda separa a los que aman los dones de los que aman al dador. El verdadero pámpano no negocia su permanencia basándose en la comodidad. Sabe que, aunque esté sangrando,
todavía está conectado a la fuente de la vida. Confía en que la cuchilla del Padre nunca es más profunda de lo necesario. Juan 15 nos enseña que la ausencia de sufrimiento no es prueba de madurez espiritual. Muchas veces es lo contrario. La vida cristiana auténtica pasa por cortes, ajustes y pérdidas, no para disminuirnos, sino para alinearnos a la vida de Cristo. Por eso, la pregunta honesta no es ¿por qué me está pasando esto? La pregunta correcta es ¿esto me está llevando a depender más de la vid? La poda no amenaza a la rama verdadera, la confirma. Después de hablar del corte y la poda, Jesús llega al corazón de Juan 15 con un imperativo que no es opcional ni simbólico. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Esta no es una sugerencia espiritual. Es un mandamento que define vida o muerte. Jesús no dice, visítenme cuando puedan, ni recuérdenme en momentos difíciles. Él dice, permaneced. Permanecer implica continuidad, constancia, dependencia diaria. Es una palabra que excluye la fe episódica, la espiritualidad intermitente y el cristianismo que solo aparece en tiempos convenientes. Spurgeon afirmaba que muchos aman la idea de Cristo, pero pocos soportan la exigencia de permanecer en Él. Permanecer exige renuncia al control, abandono de la autonomía espiritual y aceptación de que sin Cristo nada podemos hacer, exactamente como Jesús declara a continuación. Este es otro punto que el orgullo humano intenta suavizar. Sin mí, nada podéis hacer. Jesús no dice poco, ni menos, ni con dificultad. Dice nada. Esto destruye la falsa noción de que podemos vivir la vida cristiana con Cristo como un apoyo ocasional, mientras mantenemos el gobierno del resto. Permanecer es reconocer que toda vida, fuerza y fruto fluyen exclusivamente de la vid. El falso cristianismo intenta negociar este versículo. Acepta a Jesús como auxilio, pero no como fuente absoluta. Ora cuando lo necesita, busca cuando lo siente, se involucra cuando le conviene. Pero eso no es permanencia, es visitación. El verdadero pámpano vive conectado incluso cuando no siente nada. Permanece cuando la emoción desaparece, cuando la respuesta no llega, cuando la poda duele y cuando la disciplina aprieta. Permanecer no es un sentimiento, es una posición espiritual. Spurgeon decía que muchos confunden el fervor ocasional con la vida espiritual continua. Se emocionan en un culto, se quebrantan en un momento, pero no permanecen. La llama sube rápido, pero se apaga pronto, porque nunca hubo una raíz profunda. Jesús deja claro que el fruto no proviene del esfuerzo de la rama, sino de la vida que fluye de la vid. Cuando intentamos producir fruto sin permanecer, caemos en el activismo religioso. Trabajamos mucho, pero fructificamos poco. Nos cansamos rápido porque intentamos generar vida a partir de nosotros mismos. Y aquí hay una verdad que separa a los verdaderos de los falsos. La rama falsa pregunta, ¿qué tengo que hacer? La verdadera pregunta, ¿dónde tengo que permanecer? Permanecer exige silencio interior, disciplina espiritual y abandono de la prisa. Exige aprender a vivir ante Dios, no solo trabajar para Dios. Muchos hacen mucho para Cristo, pero viven poco en Cristo. Jesús no promete que quien permanece tendrá una vida fácil. Promete que tendrá vida verdadera. La permanencia no elimina el dolor, sino que sostiene a la rama durante el mismo. No remueve la poda, sino que garantiza que no será fatal. Otro error común es pensar que permanecer es un estado pasivo. No lo es. Permanecer exige vigilancia espiritual. Exige rechazar todo lo que debilita la comunión, todo lo que roba la savia, todo lo que crea una independencia disfrazada de madurez. Spurgeon decía que el mayor peligro espiritual no es el pecado escandaloso, sino la autosuficiencia silenciosa. Crece despacio, no hace ruido, pero corta el flujo de la vida. La rama sigue allí, pero comienza a secarse por dentro. Por eso Jesús repite la idea varias veces en Juan 15. Sabe que el corazón humano es inestable. Sabe que tendemos a alejarnos sin darnos cuenta. Permanecer es una elección diaria, renovada, humilde. Al final,
La pregunta que lo define todo no es sobre dones, ministerios o conocimiento bíblico. Es esta: ¿vive usted conectado a la vid o simplemente se acuerda de ella de vez en cuando? Porque donde hay permanencia, hay vida. Y donde hay vida, el fruto aparece inevitablemente. Después de hablar sobre el corte, la poda y la permanencia, Jesús presenta la señal visible que comprueba quién realmente permanece en él. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Aquí, el cristianismo superficial comienza a desmoronarse. Jesús no separa amor de obediencia. No crea dos categorías, una emocional y otra práctica. Para él, amar es obedecer, y obedecer es la expresión natural de quien permanece. Donde hay vida fluyendo de la vid, el amor aparece no como un discurso, sino como una práctica moldeada por la voluntad de Cristo. Spurgeon afirmaba que muchos hablan del amor de Dios como un sentimiento cómodo, pero rechazan el amor como gobierno espiritual. Quieren el consuelo del amor divino, pero no aceptan sus exigencias. Sin embargo, Jesús es claro: permanecer en el amor no es permanecer en una sensación, sino en una alianza obediente. La rama falsa intenta redefinir el amor como aceptación sin transformación. Dice: Dios me ama como soy, pero ignora que el mismo amor que acepta también confronta, corrige y transforma. El verdadero pámpano entiende que el amor de Cristo no nos deja donde estamos, nos conduce hacia donde necesitamos estar. Jesús señala a sí mismo como modelo. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esto es profundo y desconcertante. El propio Hijo, perfecto y sin pecado, vivió en obediencia continua. No porque necesitara demostrar algo, sino porque la obediencia es el lenguaje del amor dentro de la Trinidad. Si el Hijo permaneció en el amor del Padre por medio de la obediencia, ¿quiénes somos nosotros para imaginar otro camino? Spurgeon decía que la obediencia no es el precio de la salvación, sino la prueba de que es real. Donde no hay deseo de obedecer, no hay permanencia verdadera. Puede haber religión, puede haber emoción, puede haber actividad, pero no hay vida fluyendo de la vid. Jesús también deja claro que esta obediencia no produce tristeza espiritual, sino alegría plena. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Aquí hay otra mentira del cristianismo moderno: la idea de que obedecer roba la alegría. Jesús afirma exactamente lo contrario. La verdadera alegría no nace de la autonomía, sino de la permanencia. No nace de hacer lo que uno quiere, sino de vivir alineado con la fuente de la vida. El falso cristiano busca alegría fuera de la vid e intenta traer ese placer de vuelta al interior de la fe. El verdadero encuentra su alegría en la propia comunión con Cristo, incluso cuando eso exige renuncia. Entonces, Jesús presenta el mandamiento que resume todos los demás. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Ese amor no es genérico ni sentimental. Es un amor sacrificial, humilde, activo. Un amor que sirve, perdona, soporta y permanece. Un amor que no depende de la reciprocidad, porque fluye de la vid, no del comportamiento ajeno. Aquí ocurre otra separación silenciosa. La rama falsa ama mientras es conveniente. La verdadera ama porque Cristo ama a través de ella. Spurgeon advertía que muchos demuestran celo doctrinal, pero carecen de amor cristiano real. Conocen verdades profundas, pero no permiten que esas verdades moldeen su carácter. Sin embargo, Jesús no acepta un amor que viva solo en la boca. Él exige un amor que nace de la permanencia y se expresa en obediencia concreta. Este amor no puede ser falsificado por mucho tiempo. Exige vida interior. Exige la muerte del ego. Exige renuncia diaria. Por eso, se convierte en un divisor de aguas. Donde no hay ese amor obediente, no hay permanencia verdadera, por muy religiosa que parezca la persona. Al final, Jesús nos conduce a un diagnóstico simple e inevitable. Quien permanece, ama como Él ama.
Quien no ama, simplemente se adapta al ambiente cristiano. El amor no es un accesorio de la fe verdadera, es su fruto más visible. Después de hablar de fruto, obediencia y amor, Jesús revela algo que muchos intentan ignorar. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Aquí, la separación entre los verdaderos y los falsos se vuelve inevitable. Jesús no presenta el odio del mundo como un accidente, ni como resultado de una falta de sabiduría social. Lo presenta como consecuencia directa de la permanencia. Quien permanece en Cristo comienza a llevar el aroma de Él, y el mundo siempre rechazó ese aroma. Spurgeon decía que un cristiano perfectamente ajustado al mundo debería preguntarse seriamente si todavía está ajustado a Cristo. La fe verdadera nunca fue aceptada por el sistema que rechazó al propio Señor. Cuando el cristianismo deja de incomodar, algo esencial se ha perdido. La rama falsa intenta negociar con el mundo, suaviza el mensaje, adapta el discurso, diluye el evangelio para no causar malestar. Cambia fidelidad por aceptación. En nombre de la sabiduría, abandona la verdad. Pero Jesús es claro, no se puede permanecer en Él y ser amado por el mundo al mismo tiempo. El verdadero pámpano no busca persecución, pero tampoco huye de ella. Entiende que el problema no es su personalidad, sino su identidad. El mundo no odia las buenas acciones, odia la luz que expone las tinieblas. Y Cristo es esa luz. Jesús afirma algo aún más fuerte. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Esta frase debería causar silencio en cualquier corazón sincero, porque revela un criterio simple y aterrador. La afinidad constante con el mundo puede indicar pertenencia al mundo. Si no hay conflicto, si no hay tensión, si no hay incomodidad alguna, tal vez no haya permanencia real. Spurgeon advertía que muchos confunden la paz espiritual con la ausencia de confrontación. Pero la paz que Cristo da no es una paz negociada con el error. Es una paz que permanece incluso en medio de la oposición. El cristiano verdadero puede estar rodeado de rechazo externo y, aún así, estar en profunda comunión interna. El odio del mundo también revela la profundidad de nuestra dependencia de la vid. Quien vive de la aprobación humana se debilita rápidamente ante el rechazo. Quien vive de la vida de Cristo permanece firme incluso cuando pierde espacio, reputación o confort. Aquí ocurre otra separación silenciosa. La rama falsa abandona a Cristo para preservar la aceptación. La verdadera acepta el rechazo para preservar la comunión. Jesús no promete que este camino será fácil, promete que será verdadero. Les recuerda a los discípulos que no son mayores que el Maestro. Si Él fue rechazado, ellos también lo serían. No por falla, sino por fidelidad. El problema del cristianismo moderno es intentar construir una fe que sea admirada por el mundo que crucificó a Jesús. Es intentar volver aceptable aquello que, por naturaleza, confronta. Es querer ser escuchado sin ser odiado, seguido sin ser rechazado, aceptado sin ser transformado. Pero Jesús no ofrece esa opción. Él deja claro que la permanencia genera contraste, y el contraste genera reacción. Donde hay luz, las tinieblas se molestan. Donde hay verdad, la mentira se siente amenazada. Donde hay vida real, el sistema reacciona. Spurgeon decía que la iglesia crece más pura cuando pierde el favor del mundo, porque las ramas falsas no soportan el costo del rechazo. Necesitan aplausos, reconocimiento y validación. El verdadero pámpano, sin embargo, encuentra su seguridad en la vid, no en la multitud. El odio del mundo, por tanto, no es una señal de fracaso espiritual. Muchas veces es el sello silencioso de la fidelidad. Expone quién permanece por convicción y quién solo se adaptó por conveniencia. La pregunta que Juan 15 nos obliga a responder es directa. ¿Su fe genera alguna incomodidad al sistema? ¿O fue moldeada para nunca molestar a nadie? Porque la permanencia verdadera cobra un precio, y ese precio no se paga con palabras, sino con posicionamiento. Jesús cierra Juan 15 revelando el sello final de la permanencia verdadera.
Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Aquí, toda la separación llega a su punto máximo. Después de hablar de fruto, poda, permanencia, obediencia y rechazo del mundo, Jesús deja claro que nadie permanece por fuerza propia. La vida de la vid no se mantiene solo por disciplina humana, sino por el Espíritu que habita y testifica. Donde hay permanencia real, hay testimonio inevitable. El Espíritu Santo no es un accesorio emocional de la fe. Él es la prueba viva de que Cristo realmente habita en el interior del hombre, y el testimonio que Él produce no es solo interior, se manifiesta hacia afuera, incluso bajo presión, incluso bajo oposición. Spurgeon decía que la fe verdadera siempre encuentra una voz, aunque sea temblorosa. La rama falsa puede hablar de Cristo cuando es seguro, cuando es conveniente, cuando es bien recibido. Pero la verdadera, sostenida por el Espíritu, testifica incluso cuando eso cuesta algo. Jesús conecta el testimonio del Espíritu al testimonio del discípulo. Y vosotros daréis testimonio también. Esto es decisivo. Quien permanece no puede vivir en un silencio espiritual permanente. No porque se obligue a hablar, sino porque la vida de Cristo se desborda. El testimonio no nace de la estrategia, sino de la presencia. No nace del marketing de la fe, sino de la realidad interior. El falso cristianismo intenta sustituir al Espíritu por técnicas, discursos y estructuras. Habla mucho, pero testifica poco. Produce ruido, pero carece de autoridad espiritual. El verdadero pámpano, aunque sea simple, carga un peso invisible. El Espíritu confirma que allí hay vida. El Espíritu también tiene otra función incómoda. Él expone. No solo consuela, Él revela. No solo anima, Él confronta. Donde Él habita, el pecado no se siente cómodo, la mentira no se sostiene, la duplicidad comienza a desmoronarse. Spurgeon advertía que muchos rechazan la obra profunda del Espíritu porque prefieren una fe controlable. Quieren sentir a Dios, pero no ser examinados por Él. Quieren consuelo sin corrección. Pero el Espíritu de verdad no negocia con el engaño. Él lo ilumina. Este testimonio interior crea algo que el mundo no puede imitar. Convicción silenciosa. El verdadero cristiano no vive intentando demostrar que es creyente. Vive siéndolo. Y esa realidad se manifiesta en las elecciones, en las renuncias, en la firmeza ante la presión y en la perseverancia cuando todo parece contrario. Aquí ocurre la separación final. La rama falsa depende del ambiente para sostener su fe. La verdadera es sostenida por el Espíritu incluso cuando el ambiente se vuelve hostil. El Espíritu no grita, pero permanece. No hace espectáculo, pero sostiene. No sustituye la obediencia, sino que fortalece para obedecer. Jesús cierra Juan 15 dejando claro que la vida cristiana auténtica no se mantiene por el recuerdo de un encuentro pasado, sino por una presencia continua. Donde el Espíritu permanece, Cristo es glorificado. Donde Cristo es glorificado, el fruto aparece. Donde el fruto aparece, el Padre es honrado. Spurgeon decía que al final, no serán las palabras las que distinguirán a los verdaderos de los falsos, sino la vida sostenida por el Espíritu hasta el fin. Muchos comienzan bien, pocos permanecen. Y solo permanecen aquellos que no viven de sí mismos. El testimonio del Espíritu no promete facilidad, sino fidelidad. No promete aceptación, pero sí verdad. No promete aplausos, sino permanencia. Juan 15 termina dejando a cada alma ante una elección silenciosa, pero decisiva. Vivir de apariencia religiosa o vivir sostenido por la vida de Cristo. Porque al final, los falsos se alejan cuando el costo aumenta. Los verdaderos permanecen, porque ya no viven de sí mismos. Y esa permanencia, silenciosa y profunda, es la mayor prueba de que la vid todavía vive.
y de que la rama realmente pertenece a ella. Si esta palabra le confrontó, no la descarte. Jesús no habló Juan 15 para curiosos. Él habló para discípulos. Ahora no es el momento de estar de acuerdo con el mensaje, es el momento de examinarse. No pregunte si usted frecuenta la vid. Pregunte si usted permanece en ella, porque las ramas falsas incluso conviven con el ambiente cristiano. Pero solo las verdaderas viven de la vida de Cristo. Charles Spurgeon decía que la mayor tragedia espiritual no es el hombre que nunca entró en la iglesia, sino el que entró, se acostumbró y nunca nació de nuevo. Si usted se da cuenta de que ha vivido de apariencia, este no es un llamado a la culpa, es un llamado a la rendición. El Padre no corta para humillar, Él corta para revelar, y revela para salvar. Hoy, elija permanecer, no con palabras, sino con vida, no con emoción, sino con obediencia, no buscando la aceptación del mundo, sino la comunión con Cristo. Si este mensaje habló con usted, deje en los comentarios, yo elijo permanecer. Suscríbase al canal Escuela del Príncipe para seguir siendo confrontado por la palabra que separa lo falso de lo verdadero, porque en este lugar no se construye una fe cómoda. Aquí se forma el carácter espiritual.